salarios por 6 meses no van a aumentar los precios. Libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota. Es la inflación, estúpido. No sabe que volar es imposible. Precios cuidados, ¿eso se va a seguir vigente, el tema de una canasta? No hace falta, eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y muestra una muestra que no es lo que alcanza la mayoría de la gente. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas. Pero eso es imposible. ¿O no? Volar. A ver, probemos. ¿Qué vamos a laburar? El Jueves Santo, Méndez, para un poco. Hagamos como Mauricio, mirá que está lindo, bien, está el día, cómo corre el agua. Este es un Aparte, río ¿qué Córdoba. problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? No sé vos, yo no tengo ninguno. El programa anda bien, vos estás lindo. Estoy lindo, en serio, No gracias, estás como Mauricio, que tiene inflación del 5 y pico. No, pero Mauricio no, me imagino que no está de vacaciones. Se le va. Me imagino que no se toma el Jueves Santo y el Viernes Santo. No fue al sur, no fue al sur. ¿No fue al sur? ¿A dónde fue? No. No sé, creo que estuvo por tu provincia, ¿no? ¿Un amargo dulce? Alta Gracia, amargo como la realidad. La verdad que pobre sociedad que tiene un presidente, que con el escándalo que está todo, se va a un lugar que se llama Alta Gracia. Yo vivo cerca de Alta Gracia, 10 kilómetros. Si tiene algo para decir, es lindo, muy lindo. Nunca trajiste un alfajor de ahí, ¿eh? No hay alfajores ahí. ¿No? No. ¿Qué hay? Está Macri, ahora está tiene el Macri. presidente? Y lo único que hay hoy es Macri. Anda a asegurar bien la casa, todo. Yo no puedo creer, en serio, sinceramente, lo hablábamos hoy con un productor, apenas llegaba Macri a Altagracia, hablábamos de cómo había llegado Mauricio Macri a la ciudad de Altagracia en helicóptero, y no me creía. Y digo, vos sabés que sí, me están diciendo los vecinos de Altagracia que ha llegado Mauricio Macri. Me decían, no te creo que se fue de vacaciones. La situación, en serio, digo, al margen de lo que, de lo que podamos decir o no... Por ahí un periodista se puede tomar vacaciones, ¿no? Se puede tomar Semana Santa. Por ahí una persona que no tiene injerencia en la realidad o que no puede modificar absolutamente nada en la realidad, seguramente se podrá tomar las vacaciones si es que tiene la posibilidad. Pero mientras haya el nivel de tensión que hay reconocido por el propio gobierno, porque no es que lo está diciendo la oposición o lo está diciendo el periodismo o lo está diciendo un analista político. No es el hambre, no es el desempleo, no es la gente que no puede llegar a fin de mes. Es la tensión política de un gobierno que no se sostiene. Que no se sostiene, pero esta es la realidad. Hay que subrayar eso. El gobierno no se está sosteniendo, pero porque ellos mismos lo dieron como argumento. Se han expuesto absolutamente ayer de una manera tremenda. El gobierno se expuso su debilidad. El riesgo país se le fue por los aires. El riesgo país lo que pagamos por encima de los intereses que paga Estados Unidos en dólares. Y entonces cada vez que nos vayamos endeudando aún más, es más negocio para los fondos buitres, más negocio para el extranjero darnos plata, porque cada vez más pagamos intereses. Cuando a vos te dicen que sacás un interés al 70% en pesos, ¿lo sacás? No, claramente no. Bueno, lo que te suben es la tasa de interés para lo que te van a prestar. Y el presidente hace esto. Mira, por favor, Jorge, poné cómo llegaba el presidente a la ciudad de Altagracia. Tiene 50.000 habitantes y fue un lugar muy exclusivo el presidente. Se llama Potrerillo de la Reta. Un lugar, bueno, obviamente muy exclusivo, donde tiene cancha de golf. Utiliza justamente el helicóptero oficial, ¿no? Utiliza el helicóptero oficial para trasladarse, algo que era una crítica justamente de Cambiemos, que había que bajar, había que poner los pies sobre la tierra, que el gobierno anterior no tenía los pies sobre la tierra porque justamente utilizaba la flota oficial con fines personales, ¿no? Y me parece que lo que estamos viendo no solamente es eso, es una despreocupación absoluta y total por la sociedad. Así llegaba Mauricio Macri, su esposa, su hija,
a un fin de semana de vacaciones en donde evidentemente el gobierno no tiene nada que hacer. En esa provincia donde está Mauricio Macri en este momento, hay un frigorífico que se adhirió a los precios cuidados y créeme, son 800 kilos por día lo que tiene ese gran frigorífico de la República Argentina, uno de los más grandes del país, se llama Logros, y tiene a disposición 800 kilos por día de carne al precio que fijó el gobierno. O sea, ¿cuántas? 400 personas que vayan a comprar eso y se lo acaban en un día. Un solo frigorífico en toda la provincia de Córdoba. Los saludo primero Jorge Duarte, porque está Carlos Tomada en nuestro estudio. Vamos a hablar de lo que está pasando con el desempleo, de lo que se viene, la flexibilización laboral, que ningún candidato a presidente todavía lo ha tocado. Jorge, ¿cómo andas? Buenas noches. Más o menos. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Más o menos, ¿por qué lo decís? Porque ya uno de los candidatos que expresó su intención respecto del mercado de trabajo. No sé si lo pudieron ver en los últimos días. Que habló de este tema claramente. Roberto Labaña. Sí. Se reunió con sindicalistas y con empresarios y en una de las reuniones ya adelantó que su intención es encarar la reforma laboral siempre y cuando haya un mercado laboral en crecimiento. Claro. Perfecto. Es el único que claramente dijo qué es lo que va a hacer, además de las intenciones del gobierno que son muy claras. Hasta ahora no pudo aprobar la reforma laboral porque no tuvo el consenso político necesario. Ahora vamos a profundizar ese tema. Primero le quiero preguntar a Carlos Tomada, antes de saludarlo. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué dice? Buenas noches, gracias por venir. ¿Esto cómo se toma, digamos? En una situación crítica como la que está viviendo la Argentina, el presidente nuevamente de vacaciones. Bueno, la respuesta está en la pregunta, ¿no? Nuevamente. Yo creo que... Pero a mí el tema de que se vaya de vacaciones en Semana Santa, que eso no me parece. Lo que sí me parece importante es esta despreocupación por lo que está pasando, lo que le está pasando a la gente. Esta ajenidad del daño que está sufriendo la gente en su vida cotidiana. Pero Carlos, vos decís, no me parece tan relevante, ¿no? Pero simbólicamente, sí parece, nosotros somos periodistas y estamos laburando. El tema de que se tome vacaciones, está bien, ustedes lo yo dijeron. comparto lo que dice Carlos, porque la verdad lo que está sucediendo, y lo hablamos alguna vez acá, Tomás, y dentro de un ratito tenemos unos filósofos para preguntarles de otro lugar esto. En un rato. Es un presidente sumamente egoísta, sumamente egoísta. Porque ya no es la verdad, todo el mundo que trabaja tiene derecho a descansar, pero en el lugar que está él, con el país, en la situación que está, preocuparse solamente por su propio bienestar, por su propio solaz, y no, el mensaje que da un presidente ante la gente que está pasando mal, es la verdad, ustedes a mí mucho no me importan, yo me tomo la es lo más ajeno a un servidor público, la idea de ser servidor público, acá en la figura de Macri se diluye. En momentos donde pide a la gente que aguante, esfuerzo. ¿no? Todo el tiempo, se pide esfuerzo y el presidente... Parece, si no fuera perverso, es de un cinismo porque... Esta gente que jamás se ha ajustado nada en su vida, son los propiciadores del ajuste, son los propiciadores del esfuerzo. Bueno, ahí estamos viendo cuál es el esfuerzo. Le piden siempre el esfuerzo a los mismos. Y acá no hay más espacio para el esfuerzo. Ya nuestro pueblo ha dado todo. Queremos hablar de flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral ya está en marcha. Bueno, podemos hablar de eso. Va a dar el puntapié, Jorge, dale. Vos estás analizando muchas empresas y ¿qué está pasando? Dos o tres cuestiones claras. Una tiene que ver con los procesos preventivos de crisis. Sí. Tomás lo puede explicar mejor, pero básicamente son procedimientos que las empresas abren para hacer reestructuraciones masivas, o despidos o suspensiones. O baja de los salarios también, digamos, ¿no? Bueno, sí, empiezan a negociar con los sindicatos posibilidades para ser más rentables. Entre otras cosas, podrían negociar salarios a la baja. Los datos son muy elocuentes. En 2 meses, en 2019, se abrieron la mitad de los procesos preventivos que se abrieron de todo 2017. Y después hay un dato que es más preocupante. Si uno toma las provincias, porque se abren no solo en Nación, sino también en distintas provincias, en Santa Fe, Córdoba y a nivel nacional, se abre un procedimiento preventivo de crisis cada 48 horas. En cada una de esas provincias, no entre las tres juntas. No, en cada una de esas provincias. Hay un procedimiento preventivo de crisis cada 48 horas. Claro, es muy complicado. Digo, estos son los datos, esto es lo que hay que estar preocupado, porque acaba de terminar el peor año laboral de este gobierno. 2018 ha sido catastrófico. ¿Ustedes tuvieron un año así? Los datos que está dando Jorge. ¿Tuvieron un año así, Carlos, durante la gestión? Nosotros tuvimos un año duro que fue 2009, y después 2014, creo que fueron los 2 años 2014. más complejos. Pero no con esta envergadura, digamos. No, bueno, pero fuera otra, no se puede ni comparar porque la política iba en sentido inverso. Claro. Ellos tienen una política a favor
de la crisis, es procíclica. Claro, o sea, claro. si hay despidos y es el mercado que ajusta. Nosotros, cuando había despidos, vivíamos reunidos, trabajando, convocando a unos, convocando a otros, los ministros. Era una actitud absolutamente distinta, porque yo aprendí algo, que en la Argentina no solamente hay que tener políticas que generen empleo, sino también trabajar para defender el empleo que se crea. Porque hay momentos, todos los gobiernos tienen situaciones críticas, no de esta envergadura, pero para eso hay que tener respuestas para defender el empleo que se ha creado. No es solamente una cuestión de que, bueno, pasamos de a aumentar o a disminuir la desocupación. Hay que impedir que la desocupación crezca. Este gobierno nos está acostumbrando a naturalizar la crisis, a naturalizar el ajuste. Acaban de medir 4,7 sí. de inflación y estamos hablando como si no fuera nada. 4,7 es el doble. Carlos, ahí discrepo, discúlpame. No, lo han tomado seriamente. Digo, ayer... No importa si van a solucionar o no el problema, pero uno se da cuenta de la preocupación de Cambiemos cuando hay un eje discursivo y cuando se expone el presidente de la manera en que se expuso y expuso a su gente de la manera en que se expuso. La están exponiendo a una de las principales cartas, lo dirá Bob, a Carolina Pablo, Stanley. a Carolina Stanley. La están exponiendo de una manera tremenda. Se está prendiendo fuego el gobierno. O sea, con esa exposición de ayer se prende fuego el gobierno. Y tenemos, aparte de Carlos, que es un especialista y que ha pasado por el gobierno, tenemos dos tipos que son especialistas justamente en este tema. Y quiero una visión tuya también, Jorge, dale. Mira, acá tenemos un tema que es muy claro, no es la primera vez que pasa esto en la Argentina, esto en los 90 pasó y pasó muy fuerte. Sí. Y la primera disyuntiva, que es la que se debate y la que el gobierno propuso debatir apenas asumió, es salarios o empleo, ¿no? Claro. En los 90 pasó también, no es que es la primera vez que ocurre. Ya en los 90 hubo un momento donde se congelaron los salarios, donde se decidió arrasar con derechos laborales, hacer una reforma laboral tras otra. ¿Cómo terminó eso? Con 25% de desocupación. Juegan con el miedo a que vos pierdas el laburo y te bajan el Porque en sueldo. realidad primero perdés el salario y después perdés el trabajo igual. Digamos, y acá fue muy gráfico a principios de 2017 en Tierra del Fuego. La UOM tenía que negociar salarios y los empresarios le dijeron, salarios no hay. Le dijeron o salarios o puestos de trabajo. El secretario general creo que fue el zurdo Martínez, no sé, corregime si me equivoco. Sí. Lo graficó como nos propusieron dunga dunga o muerte, para dejarlo claro. Dijo, bueno, elegimos dunga dunga porque no nos queda otra. ¿Qué pasó? Bueno, congelaron los salarios 2 años y así todo perdieron los puestos de trabajo. Porque lo que no cierra es el modelo económico, Tomás. Es que esto no tiene ningún secreto, Tomás. La gente lo sabe. Acá, cuando vos empezás a afectar la gente que cobra un sueldo, porque pierde el trabajo, porque pierde el poder adquisitivo, lo que cae es el mercado interno. Y cuando cae el mercado interno, eso genera un efecto dominó sobre todos los que cobran un sueldo, sobre los pequeños comerciantes, sobre las pequeñas industrias. Cada vez que se pierde un puesto de trabajo, a la larga se van a perder 3 o 4 más. Porque Claro. la gente deja de consumir. Y el consumo, claramente, es lo que decía Tomás recién. El digamos. punto es, quiero recargar algo de la gestión de Tomada y de la gestión anterior. Cuando se cerraba una empresa antes, iba el Ministerio de Trabajo, inclusive ofrecerle plata al empresario para que no cierre, para que pueda seguir pagando los trabajos, con los repros, con los famosos repros. Sí. Con los repros que iban depositados directamente a la cuenta sueldo de los trabajadores. Este gobierno cierra. Ahora el repro que va a la empresa. No, ahora el repro ha quedado prácticamente No se usa. desactivado, no existe, porque no hay una presencia del Está Ministerio bien. de Trabajo. La verdad, miren lo que está pasando y de paso mi solidaridad con los trabajadores de Clarín. Acá hay despidos y desde el Ministerio de Trabajo miran como si fuera ajeno. Bueno, son como naturales o normales. Vamos a ir a los despidos del INTI. Si te vamos a invitar a participar de esto, Carlos, también un poco de análisis. ¿Qué pasa en el INTI? Dale, vamos. Bueno, hubo despidos hace más de un año, más de 200 despidos, los trabajadores están acampando en la puerta, tienen una resistencia ahí. Y lo que sucede es que la empresa de seguridad, junto con algunos dirigentes del INTI, de la gestión de Cambiemos, Sí. específicamente José Proventina, subgerente, le pegaron a los delegados. Ahora vamos a tener a los delegados acá que nos cuenten, pero básicamente es la empresa de seguridad y la patota del PRO pegándole a los trabajadores que resisten y están pidiendo su puesto La de empresa de trabajo. seguridad es la que contratan porque había aportado para el gobierno de Macri. Empresa de digamos. seguridad que uno tirando de la soga encuentra que es aportante de campaña de Cambiemos. Bueno, dale. Bueno, por favor, Sí. no nos olvidemos que hace poco, menos de un mes, en un laboratorio entraron la policía en medio de una asamblea y se llevaron detenida a la comisión interna. Eso no registra antecedentes, ¿eh? Cuidado, estamos yendo por un camino cada vez más peligroso. No empezó ahora esto, ¿eh? Está claro. Esto viene desde el 2016. Y hay algunos sindicalistas que se están haciendo los boludos. Vamos a ver la parte del INTI, qué está pasando en esta institución del Estado. Dale.
Metete el celular en el otro. Dale, La métemelo concha vos. de tu madre. Métemelo vos. Dale, vení a métemelo vos. Eso son los que Vos me invitaste a pelear. ¿Qué te invitaste a pelear? Me arrebataste, boludo. Papá, pusiste la garita, te pegué. Y te pedí permiso para pegarte, revisar, pegarte. ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear afuera? ¿Qué pelear afuera? Está la gente disputando afuera. Afuera somos todos iguales. Vamos afuera. Vamos afuera. Vos sos el tarado. ¿Querés salir afuera ahora? Salí afuera, dale. Dale, salí. Dale, salí afuera. No le pega a nadie. Vamos afuera ahora. Sí, rompé la boca, vos salís. Vamos afuera. Vamos afuera ahora. Afuera. Vamos afuera. Ahora de vuelta. La concha de tu madre. Dale, la boca, arrebatás, cagón de mierda, arrebatás, putito, arrebataste, eso de cagón, arrebataste de puto, vamos afuera, vamos afuera, boludo, vamos afuera. Bueno, está acá el delegado del INTI que había recibido esa golpiza. Francisco, ¿por qué fue esto? Mira, te pongo un poco en contexto de la situación. Dale. Como bien decía el compañero, hace más de un año hubo 250 despidos en el INTI y hoy tenemos una permanencia pacífica dentro del instituto donde un grupo de compañeros todavía sigue resistiendo. Ante eso hemos recibido actos de violencia muchísimo. Nos han cortado la luz con un pato bica sacando los faroles a las 4 de la mañana, los fusibles. Nos han cortado el gas. Y muchos hasta el extremo que han llegado a dejar 2 balas 9 milímetros en la puerta del acampe donde se realiza esta permanencia pacífica. Y esa seguridad la tienen que dar estas dos personas que están acá, entre otros. Exactamente. Es más, fueron cómplices de eso cuando nos cortaron la luz. No estos personajes, pero sí los que él maneja como encargado del área. Es realmente increíble, ¿no? Porque en el INTI, entonces la gente que debería darle seguridad a la institución, Sí. lo que hace es disciplinar a los empleados. O sea, es casi como lo que hace el gobierno siempre. Sí. Digamos, tener una CIDE paralela, servicio de inteligencia paralela, y en este caso particular es su propia mano de obra de fuerza, digamos, ¿no? Sí, fuerza de choque, y es más, es premiado porque él era el jefe de portería y entre todo esto, haber sido funcionario del PRO en este año, lo terminaron subiendo a subgerente, esa persona que ven ahí, José Probetina, que tiene 50 personas a cargo y lo único que hace, como muestra ahí, una forma patoteril, y el otro, el que me pegó, el que está ahí, es el sobrino, que en un hecho de por qué insulta constantemente a la gente que banca la campe, vino y me pegó una piña en la cara y me fracturó el hueso propio de la nariz. ¿Te fracturó? Sí, la RT, fui al médico y me dijo que tenía una fractura. ¿Vos seguís laburando en el INTA? ¿En el INTI, perdón? Sí, todavía sí, ahora hace poco me dieron el alta porque el RT, bueno, es otro tema, no sé qué hacer, pero sí tengo que volver y hasta cruzarme con estos personajes que los 3 que ves ahí fueron premiados por la institución, subiéndolos, teniendo cargos de poder dentro del INTI. El titular del INTI, el presidente Sí. del INTI viene con ese antecedente, digamos, ¿no? Un barra brava de Atlanta, Chacarita. De Atlanta, sí, tuvo un problema con la hinchada de Chacarita y bueno, se agarraron a los palazos, a los cintazos. Sí, es la única política clara que le deja al instituto. Y es más, te agrego algo, porque el que ve esto, hoy hubo una reestructuración en el INTI firmada por Marco Peña y el ministro Dante Sica, donde se achican. Nosotros teníamos un sistema de centro, había direcciones, física, ambientes, química, y hoy eso, ante una reestructuración, se achicaron algunos centros, se juntaron. Ahora, un ingeniero en ambiente, director de ambientes, que no existe más el centro ambiente en esta reestructuración, pierde cargo jerárquico y esta persona, como lo ven ustedes ahí, lo asumieron en la estructura como subgerencia. Es una locura. Son los achiques que promueve el Fondo Monetario Internacional. Esto es el achicamiento, la reestructuración, entre comillas, que promueve el Fondo Monetario Internacional del Estado. Entonces empiezan a limpiar gente. En un ratito vas a ver lo que pasa con la gente que queda fuera del sistema del INTI y fuera del sistema laboral. Vas a ver testimonios desgarradores. Pero estos muchachos que veías recién necesitan mano de obra, digamos, que empiece a mostrar que hay fuerza dentro del INTI para disciplinar. Fíjate vos, la empresa, porque el presidente del INTI dispone que se prorrogue por un periodo de 6 meses el contrato con la empresa Murata, Sociedad Anónima, por un total de 18 millones de pesos. Eso es lo que le cobran los muchachos para disciplinar a empleados. Y entonces uno dice, ¿por qué contratan a Murata? ¿Por qué esta empresa? Y fíjate por qué lo contratan. Porque son aportantes de campaña. Entonces Murata le da 500.000 pesos al partido, monto aportado a la campaña 295 más 500, son casi 1 millón de pesos en el año 2015, y se aseguran tener 20 palos cada 6 meses para pegarle a los trabajadores, en este caso a Francisco. Sí. ¿No sale caro que te peguen, Francisco? Es más, y te tengo que contar una anécdota personal, a mí no me dejaron, aparte de este video, al ser delegado y ponerle resistencia,
hicieron una persecución. Yo fui a mi oficina, el horario laboral de 8 a 4, y había un murata no dejándome entrar a la oficina. También hay un video, lo filmé yo mismo. Me llegaron hasta llevar 5 muratas y policía federal. Una locura, ¿eh? A un extremo que no se puede creer ya la violencia a la que llegan. Muchas gracias, Francisco, por haber venido. Por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias. Me voy para la mesa. Sigo hablando con Carlos Tomada, le vamos a preguntar a él. Tomada, ¿cómo ve esta situación? ¿Cree que esto es improvisado o es armado? Digamos, de alguna manera se sabía que estos despidos se iban a producir. No, bueno, yo creo que el gobierno lo dijo, lo actuó, lo anunció desde el primer momento, ¿no? Sí. El INTI tiene este conflicto prácticamente desde el 2016. Y todos los conflictos, la relación... A ver, este gobierno intentó llevar adelante una reforma laboral muy profunda, muy parecida a la que Brasil logró sancionar, que dio vuelta a toda la legislación brasilera del siglo XX, ¿no? Lo ha llevado a Brasil a tener una legislación propia del siglo XIX. Digo del siglo XIX en Brasil porque en Brasil había esclavitud, ¿no? Claro. En el siglo XIX. Entonces, acá en la Argentina, Macri fue por el mismo camino. Primero con el discurso, atacando a los trabajadores, atacando a las organizaciones sindicales, a los jueces laborales, a los abogados laboralistas. Todo ese era el clima que había. Luego fue por la reforma laboral. La reforma laboral no ha podido prosperar porque la resistencia ha sido grande. Y esto también hay que decirlo, porque si no, parecería como que todos son victorias. Este gobierno se ha encontrado con un pueblo que ha resistido en ese caso, con un nivel de conciencia colectiva bastante importante, bastante importante. Y eso ha impedido que se consolidara esta idea de la reforma. Entonces, ¿qué han hecho? Dos cosas. Por un lado, la flexibilidad de hecho. Es el tema de bajar el salario vía devaluación, es introducir modificaciones en los convenios colectivos en cada procedimiento de crisis que hay, convocar a los sindicatos al Ministerio de Trabajo para apretarlos y que cambien los artículos del convenio colectivo que según ellos no deben seguirse aplicando. Eso por un lado. Y por otro lado, van desgajando esta reforma laboral y la van presentando en cómodas cuotas. La que acaban de presentar tiene que ver con, que no creo que prospere, tiene que ver con una especie de perdón, un blanqueo, llaman ellos. Yo no he visto un perdón semejante a evasores en la Argentina en materia de cumplimiento laboral, y en cambio a los trabajadores se le achica la cantidad de años que le pueden reconocer cuando han estado todo el tiempo en negro. Entonces, me parece que frente a la reforma laboral la respuesta tiene que ser absolutamente de rechazo, porque no hay ninguna razón, ni productiva, ni económica, que justifique hoy poner en marcha una reforma en la Argentina. Gracias, Carlos. Como bien decía Jorge, hay algunos que ya vienen prometiendo reformas laborales para el futuro. El propio gobierno está diciendo que después de las elecciones van a ir por la reforma laboral. Esto es un tema que no puede pasar. Vamos, ya vengo por ustedes dos, muchachos, para que hagan una reflexión sobre esto. Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con una de las personas que fue echada del INTI y tiene que ver con un servicio de mantenimiento del INTI, justamente para meter las empresas amigas. Y vas a ver un relato desgarrador de una señora que está verdaderamente mal. Así fueron 250 trabajadores solo en el INTI. Hablaba Tomada recién de la desregulación en Brasil y cómo las empresas cordobesas de automotrices van trasladando a Brasil para que sean esclavizados la mano de obra. Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Contanos una historia, dale. Como bien decís, son 250, en realidad son 258 los despedidos del INTI. Y lo que nosotros intentamos hacer es ponerle nombre y apellido a esta cifra escalofriante de 258 despedidos. En esta ocasión en particular estuvimos con Blanca Ávila. Blanca limpiaba en el INTI, era personal de maestranza, trabajó allí durante 7 años, la echaron y ella estaba enferma de diabetes. ¿Querés saber cómo el desempleo le cambia la vida a una persona? ¿Cómo el desempleo le arrebata su día a día? Lo miramos. En este caso particular se trata de una persona que vive sola. Es la historia personal de cada una de las personas que no solamente del INTI han perdido su trabajo y lo están perdiendo. Dale. Soy Blanca Ávila, trabajé 7 años en el INTI,
hace 1 año y 3 meses que me echaron y echaron a 250 personas, bueno, y ahí caí yo. Yo tengo diabetes. ¿Cuánto hace? Y hace 20 años que tengo diabetes ya. Esto yo lo tengo que comprar así, porque no lo puedo comprar en la caja, porque este me sale 300 pesos. Cada tabletita que tengo. O sea, vos comprás con blister. Sí. Más o menos, ¿cuánto gastas en remedios por mes? Y estoy gastando entre 7.000, entre 6.500 y 7.000 pesos de remedio nada más. ¿Por mes? Por mes. Me decías que además te tenés que cuidar con la comida. Me tengo que cuidar en las comidas. Es el pollo, bueno, verdura, el pescado, bueno. Me hablaste de pollo, pescado y carne. Hay carne, sí. Los alimentos más caros. Sí. ¿Y cómo vivís? Sí, como pueda, porque la verdad que no llego, la verdad que estoy muy desesperada porque no llego. No llego ni con la comida, no llego con los remedios. ¿Qué edad tenés? 56. ¿Cómo hacías con los remedios cuando trabajabas? Bueno, y me daba la obra social. Una vez que me echaron, ya no me cubría más nada, ya. Yo te digo que hace un montón que no me veo una diabetóloga, ¿eh? Yo no sé lo que es. De que a mí me echaron, me veo una diabetóloga. Y bueno, sabe que mi hermana tiene cortadas las 2 piernas. Una arriba de la rodilla y la otra abajo de la rodilla. Después mi hermano, que también tiene cortada una pierna. Y bueno, y de la pierna derecha tiene, bueno, cortada, y la pierna izquierda le cortaron 3 dedos. Le quedan 2 nada más a él. A mí no, le cortaron por la diabetes. ¿Te da miedo? Mucho, mucho miedo me da. ¿Cuánto cambió tu vida desde que te echaron del trabajo? Y el 100% cambió. Muchísimo cambió. No, cambió muchísimo. Encima que lo peor, yo soy sola. Yo no tengo ayuda de nadie. Sin embargo, yo tenía mi trabajo, yo seguía porque yo tenía mi trabajo. Pero ahora no tengo nada. No tengo nada. ¿Sabés las veces que pensé de matarme? Pero de verdad, te lo juro, muchas veces pensé. ¿Vos sabés que una vez escuché una arenga que hacía Hugo Moyano a sus afiliados, digamos, ¿no? Hugo Moyano decía cada vez que se perdían el trabajo, perdían laburo sus afiliados, decía, hemos perdido media vida con el laburo, por lo que decía la señora recién, ¿no? La señora dijo, la verdad que ya me puedo morir, no está consumiendo los medicamentos porque no tiene recursos económicos, pero tampoco se le ve con ganas de vivir a esta señora. De hecho, lo dijo literalmente. Y Moyano decía, se pierde media vida cuando se pierde el laburo y la otra media día peleando para que no se pierda el laburo. Es realmente increíble escuchar esa arenga porque verdaderamente lo que escuchamos de esa señora es eso. Es cómo se pierde la vida cuando se le va el laburo, ¿no? Es que no se comprende, yo creo que este gobierno en cierto sentido no comprende porque no proviene de esa clase social, que es los laburantes, que la falta de trabajo es la falta de futuro, es la falta de dignidad, es la falta de esperanza, es la falta de ganas de levantarse a vivir, y la señora está sola. ¿Sabes cuánta gente está como esta señora y mirando a los hijos en la casa? ¿Sabes cuánto dolor hay en ese lugar? ¿Cuánta gente, Jorge? ¿Cuánta gente hoy aproximadamente el número que ha reconocido el gobierno oficialmente? 9.1, pero todas las proyecciones hablan de que este trimestre ya van a ser 2 dígitos de desocupación en todos los grandes centros urbanos, en algunos lugares más. Lo que me llama la atención, Tomás, es el descreimiento en la vía gremial. Más me llama la atención los dirigentes que te dicen para qué vamos a hacer un paro si después de un paro no pasa nada, pero en general, ¿no? Como que está instalado desde el gobierno y en la sociedad que un paro al final o un conflicto, una lucha para que se cuide el salario, el trabajo de esta señora, no sirve para nada. Y le quería preguntar a Carlos qué pensaba de este descreimiento que hay en general. Mira, peor es cuando ocurre con algunos dirigentes sindicales. Yo preguntaría, se lo pregunto a la sociedad, nos lo pregunto a nosotros mismos. Creemos que todos los derechos que tenemos en materia laboral provienen de qué? Digamos, que haya vacaciones, todo esto que lo tenemos internalizado como algo normal, vacaciones, aguinaldo, jubilación, todos esos derechos, ¿de dónde provienen? Provienen de las luchas, provienen de los paros, provienen de los paros para conseguir algo, provienen de las luchas para defender algo, y también, cuando hay gobiernos,
sensibles y que atienden a estas demandas, también son producto de las luchas que aparecen estos derechos que hoy gozamos todos nosotros. No son derechos naturales, no es que viene mágicamente, había una frase esta de no fue magia, no, son por algo, en una sociedad moderna, democrática, abierta, el derecho de huelga forma parte ineludible de la garantía de esos derechos. Entonces, escuchar todavía voces que dicen, bueno, pero ¿qué va a cambiar mañana? No es un problema que cambie mañana. Nadie pretende decir que hay una huelga hoy y mañana las cosas cambien. Yo lo que digo que es, en la Argentina ha habido en estos años bastante resistencia y bastante lucha. Y gracias a que ha habido sindicatos, movilizaciones, colectivos que han salido a la calle, es que este gobierno no ha podido imponer definitivamente no solamente al neoliberalismo como política económica, sino al neoliberalismo como cultura. Por eso han fracasado y tenemos que empezar a pensar en otra cosa para adelante. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado. Nos vamos a ir ahora a ver el vaciamiento del Banco Nación. Escucha esto. Atención, porque se está produciendo un vaciamiento del Banco de los argentinos. El banco que de alguna manera te subsidia las tasas en los créditos, la que reactiva el consumo. ¿Cómo andas, Miguel? Buenas noches. Buenas noches. Hay un grupo de trabajadores que está denunciando esto que vos planteas, que se está generando un vaciamiento del Banco Nación. Plantean que hay un índice de liquidez del 20%, es decir, que tiene cada vez menos plata. Y una de las causas es la cantidad de dinero, miles de millones de pesos, que presta el Banco Nación al Tesoro Nacional a cargo de Duhovne. Las pymes y los microemprendimientos tienen una imposibilidad de acceder a créditos y de esa forma el Banco Nación está cada vez más débil. Claro, tienen imposibilidad porque te dan crédito al 60%. Vamos a ver el informe sobre el vaciamiento de tu banco. Dale. ¿Cómo es hoy la situación del Banco Nación? Mirá, estamos preocupadísimos, alarmados con la situación de vaciamiento que se está dando en el banco a partir de la llegada del presidente Fraga a la institución. El Banco Nación ha tenido los mejores 10 meses en muchos años. Los trabajadores estamos sumamente preocupados debido a que se ha reducido el capital, se ha reducido la liquidez, por ende la actividad hoy en el banco es prácticamente nula. El Banco Nación hoy está con falta de efectivo, como consecuencia del apretón monetario y esto que el Banco Central ofrece una tasa interesante para que inviertan en el LELIQs y ese apretón monetario hace que el Banco Nación esté desfinanciado. Simplemente hay que mirar los números que publica el Banco Central. A fin de año hablaba de una liquidez del 20% y eso es nada comparando con lo que está sucediendo hoy. Ni siquiera en el peor de los sueños podríamos imaginar estar saliendo a buscar plata. El RIPO se llama, pases entre bancos para cubrir el robo. Hoy el índice de liquidez es alrededor del 20%, razón por la cual no se está pudiendo prestar a las pymes, a la banca individual. Hoy no hay créditos hipotecarios. El Banco Nación es para forzar la inclusión financiera y la inclusión financiera va desde las pymes hasta los microemprendimientos, los particulares. También este banco está obligado a prestarle dinero al Tesoro. Durante el año 2018 les prestó 80.000 millones de pesos al Tesoro Nacional. Principalmente tiene que ver con las letras que nos obligan a emitir para atrapar los agujeros de Hacienda. O sea, el Banco Nación de Fraga le presta plata a tasas bajas a Hacienda, a Duhovne. Exactamente, y la friolera de 300.000 millones. Pero no solo es prestarle, es una asistencia que es cesión del capital. Entonces, que se está descapitalizando al banco. Vos fíjate, no hay plata para lo que en realidad tiene que tener el banco, pero para los amigos, para las campañas electorales sí hay plata. Por ejemplo, se refinanció a fin de año una deuda a Mendoza de 5.700 millones y se le agregaron 1.200 millones más. A Jujuy le estamos por dar otros 20 millones de dólares, a pesar que Standard & Poor's en el 2017 desaconsejaba darle un peso a la provincia por su imposibilidad para pagar. Hoy está todo patas para arriba. El Banco Nación, que es el banco de todos los argentinos y que debería más que ninguno estar asistiendo a la industria, no lo hace. Los directores y el presidente del Banco de Nación deciden darle crédito al gobierno para que cumpla con los objetivos del FMI, a los gobernadores aliados de Cambiemos. Está cumpliendo un rol político y un rol de especulación que no tiene nada que ver con el rol social que tiene que cumplir. Es un
mucho los medios de comunicación que incluso en este momento están planteando que hay falta de liquidez del Banco Nación. Por eso los que son especialistas y están dentro del banco lo que están planteando es que si sigue así hay un riesgo de inicios de privatización. Gracias, Miguel. Buen informe, muchas gracias. Vamos a hablar de filosofía, la filosofía de Cambiemos. Mucha gente dice, o por lo menos Cambiemos, ha planteado que por ahí hay un rumbo incierto que no tiene nada que ver con las políticas aplicadas, que el presidente pudo haberse equivocado en algunas políticas, o que el contexto internacional fue lo que provocó lo que tenemos hoy, pero no se hacen cargo de las políticas. Por eso hemos recurrido a dos filósofos argentinos, uno es Gustavo Varela de Flaxo. ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, todo bien. Y una persona a la que admiramos en la familia, que leemos todos sus ensayos, Daniel Fernández Amadeo. ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Sí. El creador del colectivo El Fracaso del Patriarcado. Nos ha traído bastante lío dentro de la familia usted, ¿eh? Muchas discusiones. Pero, contame, empecemos por vos, Gustavo, dale, decime, ¿qué ves en Cambiemos? ¿Cuál es la filosofía de Cambiemos? A mí me parece que no tienen una filosofía, que tienen una práctica de autoayuda. Ajá. Es decir, que ellos trabajan con determinados eslogan que les permite a ellos poder componer un estado ilusorio. Las ganas de vivir, la afirmación de la vida, las ganas de hacer cosas, etcétera. Es decir, toda una trama que se va por fuera de lo político y que al contrario hace un vaciamiento de lo político en nombre de una serie de eslogan que les resultan muy prácticos. O sea, ¿existe la no filosofía, digamos? Bueno, yo diría que está más cerca de la práctica de la autoayuda. Es decir, la autoayuda no es filosofía, es otra cosa. Ajá. La filosofía supone una marca conceptual, supone ciertas relaciones más complejas, que la autoayuda, que es mucho más benevolente, mucho más tranquila. Por el contrario, la filosofía es más incómoda en ese sentido. Daniel, ¿vos qué ves? Sí, no lo veo como una filosofía, ya que la filosofía apela sin sesgos, sin conclusiones anticipadas, va al valor de las hipótesis, al valor inductivo y deductivo de las hipótesis. Sí. Si esta gente tiene una filosofía, aunque tiene una gran coherencia, esta filosofía está como desdibujada. Yo, si la pudiera tipificar, diría que tiene un pragmatismo relativista extremo. Ajá. Lo vimos el otro día, ¿no? Apelando a recursos económicos que no le pertenecen y que no lo sienten, por supuesto. Tendría algo, tiene un pragmatismo, es decir, lo verdadero para ellos es lo que ellos sienten que es práctico. Claro. Es relativista porque pueden hacer A y Z sin ningún tipo de rubor. Y es extremo justamente porque dicen que van a resolver los problemas del conjunto cuando en realidad resuelven el problema de un sector, se dirigen Bien. a un sector. Bueno, nosotros, como no sabemos nada de filosofía, hemos propuesto desde la producción empezar a ver qué es lo que para nosotros sustenta Cambiemos. ¿Cuáles son las bases filosóficas según nosotros? Obviamente que los respeto, dicen que no hay filosofía, se lo hizo a los muchachos de producción, pero para nosotros es esto Cambiemos y estas son las personas que bancan ese modelo. Dale. Peña tiene 30 intelectuales que están al servicio del gobierno para planear el futuro, para aportar inteligencia al gobierno. Es un hecho positivo que gente rica se dedique a gobernar. ¿Es un hecho positivo? Sí, es positivo. Para aportar inteligencia al gobierno. Marcos, ¿y qué pensás de la escuela itinerante? Va mucha gente, ¿eh? Esto es una fantochada. Algo que debe humillarnos, debe hacernos sentir mal a todos los argentinos. Los maestros, en vez de dedicarse a trabajar seriamente por la educación, enseñan a no trabajar, la cultura del no trabajo. No tenemos paciencia para entender los pasos atrás como parte del proceso. No tenemos paciencia para entender los pasos atrás como parte del proceso. Nosotros sinceramos una pobreza que ya existía. Nosotros sinceramos una pobreza que ya existía. Lo que sí tuvieron más es la inflación. Eso sí, 40%. A ver, una inflación también que no hicimos otra cosa que sincerar. Una inflación también que no hicimos otra cosa que sincerar. Soy Santiago Kovadlov, escritor, y votaré a Mauricio Macri. Ya tengo un montón de amigos comerciantes, profesionales, que votaron a este gobierno para salir del oprobio institucional que significaba el kirchnerismo. Y ahora dudan de volver a votar a este gobierno porque su economía está dañada. El tema es advertir a cambio de qué.
¿Vamos a volver a lo que teníamos para asegurar nuestra subsistencia? Adolf Hitler le dio a Alemania entre el año 33 y el año 37 un espléndido desarrollo. No había alemán que estuviera mal. La moneda alemana era fuertísima. Yo personalmente he votado a Macri. La sociedad argentina da la impresión de que es culturalmente populista y no democrática. La subvención de una industria falsa, porque no tiene capacidad exportadora, una industria que no tiene capacidad exportadora no es una industria que hace crecer al país. Es una industria nada más que para dar trabajo, a la gente, y la gente subsidian al empresario y subsidian al obrero. Eso no puede existir mucho tiempo. Se está saliendo de su vaina, Cano, antes que ustedes empiecen a explicar lo que estamos viendo, porque tenemos 3 tapes. Cano, pregunte, dale. Antes que nada, preguntarle si lo que vieron no es filosofía, pero puede ser de ideología. Y lo segundo es, si de lo que vieron hay algo que ustedes como filósofos rescatan. Bueno, me parece que la relación entre los intelectuales y la política es a la inversa, es decir, les interesa más a los intelectuales saber de política que a los políticos saber de los intelectuales. Me parece en ese sentido que los intelectuales no aportan nada a la política tiene una lógica propia, diferente a la de los intelectuales, y me parece que la posibilidad de ese enlace tiene más que ver en el caso del PRO o de Cambiemos con una puesta en escena, es decir, llevar a los intelectuales a la Casa de Gobierno es una puesta en escena como tantas otras puestas en escena que tiene este gobierno y no un interés genuino. No hay interés genuino. Me parece que no, por lo menos en los cabeceras, ¿no? Las cabezas de playa de Cambiemos me parece que no hay eso. La postura de Daniel me pone nervioso, está como muy pensativo, está preocupado o pensativo, Daniel. ¿Qué opinas de eso? Las 3 cosas. Yo creo que este gobierno tiene una coherencia perfecta, clarísima, sabe perfectamente a dónde apunta y tiene reducir su grado de cinismo sería reducir toda su coherencia a una cuestión moral. Me parece que es mucho más este gobierno. Este gobierno está operando un cambio de paradigma a nivel mundial respecto de lo que significa la pobreza, porque el capitalismo no puede dar más que lo que está dando, es decir, operar el nivel de vida para un porcentaje de la humanidad. No puede, Cambiemos en realidad opera el reconocimiento implícito del capitalismo que es ineficaz, es decir, es un reconocimiento de la ineficacia del capitalismo para poder resolver problemas. Es decir, Cambiemos tiene una coherencia en ese sentido, si bien sus intelectuales la verdad que por momentos dan pena y parecería que no entienden absolutamente nada, pero yo creo que hay en el fondo y por detrás de todo esto una gran coherencia que tiene propósitos muy claros. Por ejemplo, un endeudamiento a lo tonto. Eso tiene un propósito fundamental. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuál? Y cambiar deuda por territorio. Claro, es algo que los chinos ya hicieron, o sea, ya hay un antecedente y por lo tanto ellos lo van a operar. No hay nadie tonto acá y no hay nadie sin propósitos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como desde la filosofía, desde cualquier amigo que pueda pensar estos problemas, es tratar de indagar a ver cuál es el modus y cuáles son los motivos que tiene esta gente para actuar de esta manera que parece, por momentos parece burlesca. Torpe. Sí. Vamos a ver un segundo take, por favor, les pido, y ya después cerramos el tema. Lo que vamos a ver ahora es cómo Cambiemos de alguna manera quiere convencer a la gente que ya era pobre y lo que está haciendo es sincerar la situación de esa persona, digamos. Vos creías que eras de clase media, pero en realidad Cambiemos te dice que eras pobre. Fíjate. Ustedes dijeron, Macri trata a la Argentina como un país de mierda, Nos ¿no? gobiernan como si fuéramos un país de mierda, exactamente. ¿Por qué Argentina sigue con tantos problemas? Tuvimos una fascinación por las soluciones mágicas, por los atajos, por creer que nosotros podíamos escribir un libro distinto. Un país que tiene 30% de pobreza y tan poca capacidad productiva
se le hace muy difícil enfrentar esto, ¿no? La incorporación de los sectores populares, digamos, ¿no? al sistema político y la incorporación de esos derechos es percibido por Macri como el origen de los problemas de la Argentina. Esto es consistente con muchas otras cosas como que un dice el lastre para el presidente Estado. y otros funcionarios. Exactamente, sobre todo porque esto parece haber generado como ciertas demandas o expectativas en la población que son en algún sentido irracionales, ¿no? Como si deseáramos vivir por encima de nuestras posibilidades. Debemos madurar como sociedad. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. El país estaba acostumbrado a vivir más allá de sus posibilidades. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Como si deseáramos vivir por encima de nuestras posibilidades, demandáramos demasiado. Lo más difícil para nosotros es, desde que salís del populismo y salís de la fantasía, ¿no? de una mentira importante, muy grande, de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente porque tenemos recursos para eso, mintiéndole. ¿Gente que entró a la pobreza por los aumentos que hubo después de que asumieron la presidencia? Sí, sí. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. Es muy bueno cómo algunos integrantes de Cambiemos dicen que las personas vivían por encima de sus posibilidades y que hay que acostumbrarse a vivir un poco peor. Lo dice Michetti, que hace 30 años vive de la política, o lo dice Carrió, que hace 30 años vive de la política. Es una cosa realmente agresiva, torpe, bruta, lo que decían recién los filósofos. Le doy a Cano una pregunta para ambos, dale. Le voy a hacer para Daniel puntualmente porque me enganché de la coherencia que él ve en el discurso de Cambiemos. ¿Vos crees que la oposición subestima esta coherencia de Cambiemos discursiva y filosófica o ideológica de alguna forma? Cambiemos está operando la necesidad del capitalismo a nivel mundial y está operando sobre la oposición. Es por eso que hay sectores de la oposición que coinciden más con la estrategia general de Cambiemos, en el silencio, en el dejar pasar, y hay otros que no, que se oponen radicalmente a esto. Es decir, esa coherencia es la que, en cierto modo, está haciendo que esto quede en una especie de punto muerto, como es lo que le está pasando a este gobierno en este momento. Está en un punto muerto porque no puede convencer del nuevo paradigma a parte de la oposición. Porque si la convenciese, nosotros tendríamos todos realmente un serio problema. Tendríamos la clase dirigente argentina yendo contra los trabajadores de una u otra manera directamente o contra la población. Esto está sucediendo a nivel mundial. Lo que pasa es que en las semicolonias se ve muy claramente. Por ejemplo, acá. Bueno, gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Tenés 2 minutos, Gustavo, dale. No, me parece, para hablar del tema de los pobres, sí, me parece que el neoliberalismo lo que trae es una novedad que es la de población sobrante. Es decir, hay gente que sobra. Sí, sí. Y hay gente que sobra ¿por qué? Porque hay una digitalización de las prácticas, entonces hay toda una nueva tecnología que hace que haya muchos tipos que estén por fuera o que no pueden ingresar al mercado de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con esa población sobrante? Esa es la pregunta que se hacen estos tipos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, por un lado tienen toda una maquinaria con Stanley de contención. Pero por otro lado, lo que efectivamente está ocurriendo es que hay una realidad que está pasando, de la cual el pensamiento del PRO no ha tenido noticias sino hasta el 2018, que eso estaba ocurriendo, que es la debilidad de Macri ahora y que todo el conflicto que él tiene hacia adentro de su propio partido, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay volviendo nuevamente a los pobres, una indecisión de ellos. ¿Qué hacer con esto? Ellos no tienen mucha idea. Qué duro que fue eso, escucharte ese concepto. La verdad que es un concepto demasiado fuerte, ¿eh? La población sobrante. La población sobrante que evidentemente el neoliberalismo la tiene registrada, pero claro, no sabe qué hacer. O sea, registra que hay una población que sobra. Bueno, esa es la población que, bueno, si puede vivir, vive, y si no, no depende de nosotros. Gracias a los dos, fue un placer hablar con los dos en serio. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la tanda y en un ratito Cano nos va a mostrar la campaña fantasma de vas a saber quién está haciendo esa campaña fantasma. Una campaña con muchos recursos económicos y muy bien hecha de lo comunicacional. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.